En esta oportunidad queremos estar meditando en lo que el Señor puso en nuestro corazón para poder concluir el mensaje del domingo pasado. Y lamentablemente, pues, ¿dónde está? No está la hermana Rina. Fue la única que me preguntó, ¿qué pasó con el mensaje del domingo pasado? Del domingo, me dijo ella, y yo esperaba que muchos hermanos me estuvieran diciendo, hermano, mire qué pasó. Pero no lo pudimos grabar, hubo problemas técnicos de audio y el Señor sabe. Así es que en esta oportunidad queremos concluir el mensaje del domingo pasado sobre el tema del fruto. Y en este día, el mundo podríamos decir, el mundo que cree en Dios, en Jesucristo como Dios, celebra y recuerda algo que ahora es historia. Hoy lo vemos como, pues sí, sucedió. Pero no es solamente así que sucedió, sino que nos recuerda que tiene sentido nuestra vida cristiana. Nos recuerda que el Señor no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que el Señor murió y resucitó. Y eso nos llena de gozo, de alegría, de esperanza, de regocijo, de gratitud, de poder decir, tiene sentido nuestra fe cristiana. Porque si el Señor no resucitó, dice la Biblia que somos los más miserables si el Señor no resucitó. Pero como resucitó, así es que estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15 vamos a ver, antes de entrar en este pasaje, 1 Corintios 15, vamos a leer el versículo 20. Y dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Cómo dice? Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así es que ahora le damos gracias al Señor porque Él es las primicias. Alguien podría decir, pero ¿cómo es el primero que resucitó? Pero, ¿y Lázaro? Lázaro también resucitó antes. Pareciera que Él fue el primero, pero no. Lo que pasa es que nuestro Señor Jesucristo es primicia porque Él es el primero que resucitó para no volver a ver la muerte. Y Lázaro sí tuvo que morir tarde o temprano. Así que hoy sí vamos a entrar en nuestro texto en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Nos dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Miren lo que Pablo oraba por los hermanos de Colosa: pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recordando el mensaje del domingo pasado, lo que nosotros vemos es el plan que Dios tenía desde un inicio de constituir un fruto. Dios desde un principio habló de el fruto que era necesario que fuera llevado por cada uno de sus hijos. Y recordábamos el comentario que hace un teólogo, creo que él ya no está con nosotros, no sé, creo que no. Pero dice este hermano, vea cómo define lo del fruto. Estamos haciendo un pequeño recordatorio. Dice que es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo en el corazón. Quiere decir que está diciendo que el fruto no es llegar a hacer algo en un local, ir a evangelizar, eso no es. Sino que está diciendo es la obra
de la palabra de Dios en el corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces no podemos separar, no podemos hacerlo en forma independiente de que solo con el Espíritu Santo o solamente con la palabra. Es complementario y es algo que sucede en el interior del corazón del creyente. Entonces, lo que vemos en las Escrituras es que la palabra de Dios nos establece que el plan de Dios es que desde el momento que nosotros creímos en Cristo, entonces hay necesidad de que se empiece a formar el fruto agradable para Dios. Dice en Romanos capítulo 6 y versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces lo que el Señor está estableciendo es que desde el día que usted creyó, desde el día que yo creí, se empieza a gestar un fruto agradable a Dios, que es la santificación. No puede ser, es imposible que una persona le entregue su vida al Señor, que le diga: Señor, perdóname de mis pecados y te recibo en mi corazón, y que después siga siendo la misma persona de siempre. Eso es imposible, no puede ser. Porque el Señor lo que establece es que haya un fruto de santificación desde el primer día. Yo les he contado en varias oportunidades de cómo en el lugar donde yo trabajaba antes y en mis primeros años de mi caminar en el Señor, un joven normal. Y entonces de repente vimos a una joven que se vestía de una forma diferente a todas las demás, así dejémoslo, diferente. Y de repente llega un día lunes con falda larga, sin maquillaje y con una Biblia en el brazo. Y entonces todos, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Y entonces todo el mundo, las mujeres y los hombres, ahí. Y lo sorprendente fue que en una plática, como un par de días después, ella me dijo: he recibido a Cristo. Y eso fue un impacto en mí, por el hecho de que hubo un cambio físicamente, hubo un cambio en la imagen de ella, que fue algo increíble, 180 grados. Totalmente algo diferente. ¿Y sabe qué? Se mantuvo en ese cambio. Llevaba su Biblia al mediodía, leía su Biblia. Es necesario que haya un fruto de santificación que sea visible, que sea notorio. El fruto se ve, el fruto se conoce. Desde que Cristo llega al corazón de una persona. No como algo forzado a tener que dejar la vida pasada, porque no consiste en que yo diga: ay, pero a mí me gusta esto y me duele dejarlo, me duele dejar este pecado porque me agrada, porque pobrecita ella, yo tengo otra señora y me duele dejar esta vida. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios, sino que por gratitud y por amor a mi Señor, yo estoy llegando a esa vida de santificación, porque no quiero seguir ofendiendo más a Dios con mi vida normal pasada. Y esto no consiste en que, me va a ver la hermana, me va a ver el hermano, me van a ver. No consiste de que lo vea alguien, sino de que su Dios lo está viendo. Y su Dios, por medio de Cristo Jesús,
mora en nuestro corazón. Entonces, nuestro Dios hace un milagro y escoge su vida y escoge mi vida, porque a Él le dio la soberana voluntad de escoger nuestras vidas. Y Él nos escoge con propósito, dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. San Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo los he escogido, yo seleccioné, yo dije: Virginia, yo quiero que tú seas mío. El Señor dijo: yo quiero que tú, Javier, seas mío. Y te estoy escogiendo para que lleves fruto. No es solo para que te vayas a sentar a un templo o a una iglesia. No es solo para que vayas a ser espectador de lo que los demás están haciendo. Es para que tú seas participante y lleves fruto. Ese es el propósito por lo cual yo te escogí a ti. Ese es el propósito por lo cual yo elegí tu vida, para que lleves fruto. Ahora bien, aquí viene un tema que yo les decía el domingo pasado, no me gusta hablar, fíjense, pero hay que hacerlo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8. Estos son de los temas, de las expresiones fuertes que aparecen en las Escrituras. Segunda de Pedro 1, versículo 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas abundan, si el Señor está obrando, si la palabra está siendo recibida, no recibida ya al tiempo, sino que abunde la palabra de Dios, que abunde, entonces dice que esa abundancia en nuestro corazón, dice que no me va a dejar estar haragán, no me va a dejar estar ocioso, no me va a dejar quieto de decir: ay, que lo haga aquel, ay, es que ahora me duele la cabeza, ay, es que ahora, y empezamos a poner muchas excusas. Y mire el significado de la palabra ocioso. Dice que no os dejarán estar ociosos. ¿Qué es? Dice que es el ocioso. Dice que es el desocupado, el que no hace nada o carece de obligación que cumplir. Haragán. Pero, ¿qué es lo que dice que va a ocasionar eso? Cuando no hay abundancia de la palabra de Dios, cuando no hay abundancia de la obra que el Señor está haciendo en el corazón, entonces llega una vida ociosa. Si se puede, bueno, y si no. Si llueve, no me congrego porque mucho está lloviendo, me va a hacer daño. Porque mucho sol, mira que el sol, que la piel, que me hace no sé qué. Eso es un síntoma de la ociosidad en el corazón de una persona. Y mire la palabra similar que aparece de ocioso. Dice que es un inactivo, perezoso, holgazán, vago, indolente, haragán, inútil, sin provecho ni fruto, innecesario, vano, estéril, nulo. Solo piropos, ¿verdad? Pero ¿a quién cree que le molesta esto? Al ocioso, al haragán, al inútil. Perdóneme, yo dije que no, que es bien fuerte, pero así dice, yo no sé, léalo usted, le voy a decir, léalo usted. Entonces el problema es que si no abunda, si no estamos recibiendo y no mora en abundancia la palabra de Dios en mí, entonces no va a haber fruto. Mire por qué, dice Marcos capítulo 4 versículo 26, dice por qué. Fíjense, estamos leyendo de que
eso no me va a dejar estar a mí tranquilo. Dice que el Señor me ha escogido para que lleve fruto. Y mire lo que dice Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. La semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, dice que esa automáticamente produce el fruto. No me va a dejar estar tranquilo. No me va a dejar estar ocioso, haragán, inútil. Y el Señor va a permitir que se produzca el fruto, porque de suyo, esa semilla sembrada en nuestro corazón, de suyo tiene el poder suficiente para producir el fruto. Es la producción de un fruto que inicia desde el día que nosotros hemos nacido de nuevo. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Mire, la palabra de Dios nos está diciendo que desde un inicio, desde el día que creímos, es necesario que se esté dando. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. Mire, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese día 1, automáticamente empieza el cambio, empieza la transformación, empieza una obra que solo Dios puede hacer. Mire, yo creo que en la vida hay diferentes organizaciones que tienen buena intención. Están los alcohólicos anónimos que tienen buena intención. Sí, está buena la intención. Y con la intención no basta. Porque el diablo lo que hace es controlar una cosa, un problema, una adicción. No es una enfermedad, es un pecado. Y se mete en otras. Lo que Dios nos está diciendo es que no basta con tener la buena intención y el esfuerzo de querer salir de donde nosotros venimos y que ha sido nuestra vida normal. Desde el día que lo oíste y conociste la gracia de Dios, desde ese día, desde ese primer día. Lucas capítulo 13, versículo 6. Alguien podría decir, pero es que yo no estoy preparado. Yo necesito más estudio, necesito más lectura, necesito más enseñanza. Y Dios no puede buscar un fruto en mi corazón porque yo necesito más. No, vea lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 6. Dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque es inútil. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala. 3 años, desde el primer día es de que se empiece a formar el fruto, y he tenido 3 años buscando el fruto, esperando el fruto. Llego en una época, llego en la otra, durante el año, llego varias veces y no encuentro el propósito por lo cual sembré una higuera. Es imposible. Nosotros no podemos decir, yo soy la excepción. No podemos ser la excepción y detener el poder de Dios en nuestros corazones. Miren lo que dice Hebreos 4:12.
que la palabra de Dios es que dice que es viva. ¿Y qué más dice que es? Eficaz. Garantizado que funciona. Y si tiene problemas de garantía, o si tiene problemas de funcionamiento, reclame la garantía y diga: Señor, en mí no funciona la palabra de Dios. Alguien tendría el valor de decirle a Dios: Dios, tu palabra no es viva y no es eficaz. El problema está en ti, hijo. Es como cuando en la casa compran algo de armar, no juguetes, sino que algo útil para la casa, y entonces que el tornillo 1 va en la tabla B, y luego la tabla B con el tornillo 1 se cruzan y empieza una serie de cosas. Pero mire, esa cosa funciona, fíjese. Si usted sigue las normas, si usted sigue las reglas y sabe identificar todo, sí funciona. Por lo tanto, no hay nadie que a Dios le pueda decir: Señor, tu palabra no funciona en mí. El problema no es el funcionamiento de la palabra. El problema no es el poder de la palabra. El problema no es Él. El problema somos nosotros, cuando no nos exponemos lo suficiente para que el Señor obre. El Señor no va a hacer que va a llegar a su casa y allí va a tener el culto mientras usted esté acostado en la hamaca. Véngase. El hermano René Mejía contó hace muchos años. Él hizo un viaje misionero a Perú y dice que los hermanitos allí fueron a la selva en Perú. Dice que se tardaban 3 horas para llegar al culto en la iglesia, caminando. Ni siquiera en caballo, en carreta, caminando 3 horas para llegar. 3 horas del culto y 3 horas de regreso. Todo el día pasaban en esta actividad. Desde que salían en la mañana, a las 6 de la mañana, comían en el camino y regresaban hasta en la tarde. Imagínense si nosotros estuviéramos así. Yo no voy, nada, está muy lejos. Si me llevan, sí, si no, no. Si hay aire acondicionado, sí, si no, no. Si son de madera las sillas, no, pues no. Todo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y el problema es el corazón nuestro, que le damos prioridad al cuerpo y a la comodidad para decir. Y mire todo esto para qué es. Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 8. Todo esto es para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Dice Juan 15:8: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Pero en qué he glorificado al Padre? En que lleve fruto. ¿Qué es el fruto? Dijimos, es la obra transformadora de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Es aquella obra que el Señor hace, que obra en nosotros para obedecer a su santa palabra. Es un nuevo estilo de vida de la persona, como dice Colosenses 1:9. Es un nuevo estilo de vida. Mírenlo como lo que veía Pablo. Decía: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. No como quiere el pastor, no, Dios me guarde. No como quiere el hermano, no para guardar una apariencia de que me vean así, sino para andar como es digno de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de todo cuanto existe. Él es digno.
de un cambio en nuestras vidas. Para que andéis como es digno. No basta con conocer la voluntad de Dios, hermanos. No basta con que yo diga, ay, que yo sé lo que Dios quiere en mi vida. Yo sé lo que Dios quiere. Sí, pero también necesitamos su gracia para andar en esa voluntad de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para que Él me diga, ok, yo te ayudo con mi palabra, con mi Espíritu Santo en tu corazón, para que se den los cambios. No basta con saber cuál es, hermanos. Es necesario andar en ella. Para que el fruto que Dios ha planeado, que haya en cada creyente, que lleve esa transformación. No es solo de servirle al Señor. Mire, hermano, si usted quiere servirle al Señor, amén. Estamos buscando que le sirvan al Señor, pero ese no es el fruto de Dios. Estamos buscando que quiera evangelizar, sí, está bien, hagámoslo, sí, está bien, háganlo, pero no ese es el fruto. No basta con ir a decir, ya hice esto y ya cumplí y sigo con mi vida normal. Ya vine y ya hice algo aquí. De ninguna manera. Es un nuevo y mejor estilo de vida de nosotros, los creyentes. Es que las demás personas vean el cambio en nosotros. Y la pregunta sería, ¿hay una nueva vida en nosotros? ¿Frecuentamos diferentes lugares? ¿Ya no tenemos mucha amistad y convivio con aquellos que me inducían al pecado? Yo tenía 3 amigos en mi juventud. En mi época, le comento de esta compañera, éramos 4. Íbamos a almorzar, salíamos los fines de semana, íbamos a jugar, y cuando empezó a haber un cambio en mí, hey, mira, Ovidio, ¿vas a ir? No voy a ir. Hey, mira, y este fin de semana, el sábado, después de ir a jugar, vamos. No. Y entonces me empezaron a echar tierra. Ya no me invitaban, yo era el aburrido, ya era el sacristán, yo era el sacristán, imagínense, que yo era el aguafiesta, que yo era el que ya, a saber qué más, de todas las cosas que decían. Pero no me importó, porque lo que yo estaba recibiendo, experimentando y viviendo era muchísimo mejor que mi amistad con 3 amigos. Muchísimo mejor. Y no me importó. Ahora bien, si el fruto que Dios planeó en nuestras vidas desde un inicio se está dando o no. Y eso es lo que queremos ya detenernos para continuar este domingo. Si no se está dando, ¿cuál es el problema entonces? Si no se está dando el fruto de Dios, ¿cómo nos están conociendo? ¿Cómo dicen, este es el mismo René? No, ese es el mismo. Solo la apariencia de que el domingo va con su librito negro ahí debajo del brazo, para el resto de la semana es igual, el mismo malcriado, el mismo mentiroso, el mismo patán, el mismo chabacán, el mismo. ¿Por cuál fruto nos están conociendo? Mateo capítulo 12, versículo 33. Mire lo que dice. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Yo no sé si ustedes vieron ahora, pero vamos a aprovechar. Ahora cuando veníamos entrando, había unos grandes majonchos ahí en la entrada, fíjense. ¿Los vieron? Bueno, algunos no sé si alcanzaron.
Yo no creo que usted piense, la mesa da mahonchos. En la mesa salen, miren, los gajos de los mahonchos, mira, así los grandes mahonchos parecían plátanos. Mira. Y entonces nosotros sabemos por el fruto qué tipo de árbol es el que da ese fruto. A menos que nos equivoquemos. Nosotros tuvimos una experiencia en una ocasión con Ligia. Fuimos a visitar a una hermana. Y no voy a entrar en detalles, pero uno de nuestros 3 hijos estaba pequeño. Y entonces fue al jardín y vio fresa, dijo, y agarró una fresa, en su juicio, agarró una fresa y la mordió y era chile. Era un chile, era un picante. Y mire, no sabíamos por qué empezó a llorar y a gritar. Ya no tenía el chile en la mano, el fruto ese. Y entonces, cuando ya podía hablar, después de que ya había tomado agua y azúcar y de todo, le habíamos puesto a ver qué más cosas, digo que no sabía que las fresas picaban, que las fresas eran picantes. Y entonces la dueña de la casa dijo, no son fresas, son chiles, ese árbol que está ahí, una plantita chiquita, enanita, la plantita condenada, miren, chiquita, pero picoso el fruto que daba. Era una chibolita, no era un chile largo, así normal, rojo, sino que era una chibolita, como fresita, así como ya comido también, ¿verdad? Pero mire, la cuestión es que por el fruto se conoce. Ahora, yo quiero preguntarle, póngase a pensar, ¿qué pasaría si todos los que estamos acá vamos a su casa? O sea, vamos a la casa de Henry, a la casa de Fito, de todos, de cada uno de nosotros. Y vamos a la casa, vamos donde los vecinos. Y entonces vamos donde el vecino de la derecha. Mire, usted conoce a Henry. ¿Qué van a decir de Henry? Solo él sabe. Y los vecinos saben. Pero póngase a pensar, yo quiero que de veras, póngase a pensar. No se aflija, no lo vamos a hacer. No se preocupe, no vamos a llegar a preguntar allá. Y mire, ¿y su sed? ¿Cómo es su sed? Aquí no vive su sed, a ver quién es su sed. ¿Llevas a Canadá? Sí, vamos. ¿Y cómo se comporta América? ¿Cómo es América con los vecinos? Y cuando nosotros salimos y nadie nos conoce, que vamos a un centro comercial y vamos a un lugar ahí, que nadie sabe quiénes somos. Y de repente, imagínense que alguien anda con una cámara ahí, solo para amargarle la vida a uno. Un paparazzi. Pero mire, nosotros deberíamos de decir, pues miren, no me preocupa, vayan donde mis vecinos, vayan a preguntarle a mis compañeros de trabajo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Pregunten en la calle si me ha visto alguna vez. Por su fruto se conoce el árbol. Y fíjese, mire qué curioso, que el fruto se mantiene. No es que el fruto, depende de quién esté, se esconde el fruto. Y si hay otra persona, el fruto sale. No, el fruto se mantiene en todo momento, en toda ocasión, sin necesidad de andarlo queriendo mostrar, ni andarlo queriendo esconder. El fruto de la vida pasada. Todos traemos, la mayoría de nosotros traemos un trasfondo religioso. Veamos qué dice la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos 7, 5. ¿Qué es lo que dice del fruto anterior, de nuestra vida pasada? Romanos 7, 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Dice que las pasiones pecaminosas que antes estaban en nuestra vida, lo que llevaban era un fruto, sí, fruto para muerte.
fruto de muerte. Y eso es lo que decíamos hace unos minutos, de que no nos deberíamos de sentir así que me duele dejar este pecado, me duele dejar esta otra cosa, ay, si yo cuánto lo anhelo, cuánto lo quiero. Es un fruto para muerte, nuestra vida pasada. Yo estoy asumiendo que era la vida pasada y que hoy ya hay otro tipo de vida en donde Dios es honrado y Dios es glorificado con nuestra propia vida. Era un fruto para muerte. Que hoy, miren lo que debería de producir hoy ese fruto, el de la vida pasada. Romanos capítulo 6, versículo 21. Romanos 6, 21. Vea cómo lo enfoca el apóstol Pablo. Y él está consciente de esto. Romanos 6, 21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es el mismo fruto de muerte. Entonces lo que está diciendo es que yo antes hacía estas cosas y ahora dice que me avergüenza. A veces escucho testimonios de personas, de hermanos que dicen, va a contar el testimonio, y empiezan a hablar de las cosas que antes hacía, de las mujeres y que del alcohol y que hacían aquí, y con una gran sonrisa de todo lo que hacían antes, y que causan chistes de que y se ríen de esas cosas, que dice que ahora es una vergüenza. Ahora deberíamos de sentirnos mal de que hicimos todo eso. Estamos asumiendo que ya no se están haciendo esas cosas. Estamos asumiendo que ese tipo de vida ya terminó, porque ahora nos avergüenza. Ahora nos sentimos mal de haber deshonrado al Señor, haber deshonrado a la esposa, deshonrado a los hijos, deshonrado a los padres, deshonrado su propio cuerpo. Antes nos avergonzaba ese fruto de lo que ahora estamos haciendo. Todo el mundo conoce y ven ese fruto en nuestras vidas. Lucas capítulo 6, versículo 44. Dice que porque cada árbol, y este es un pasaje paralelo al que leíamos hace algunos minutos, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Todo el mundo conoce nuestra vida, nuestro fruto, nuestra práctica. Ahora nos vamos a hacer otra pregunta. Y la otra pregunta que nos vamos a hacer es: ¿por qué no estamos dando el fruto? Si alguien se pregunta y dice, sí, yo todavía estoy en esa situación, no me duele el practicar ese pecado. Entonces veamos qué respuestas hay ante esta pregunta. ¿Por qué no estamos dando el fruto que Dios tiene planeado, que Dios tiene diseñado, que Dios ha establecido el deber ser? San Juan capítulo 15, versículo 4. Mire dónde empieza el problema nuestro. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Necesitamos permanencia en Cristo, porque separados de mí, mire, el significado de esas 4 letras: nada. Nada es que cero, o sea, no se puede hacer nada agradable a Dios. A eso se refiere nuestro Señor. No se puede hacer nada agradable del fruto que Dios espera.
en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el problema? Falta de permanencia nuestra en Cristo. La falta de permanencia nuestra en el Señor. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 8. Epístola de Santiago 1:8. Vea por qué no somos constantes en el Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Mire, hermano, el hombre de doble ánimo no está consciente que es de doble ánimo. Y si alguien le dice, mire, hermana, usted es de doble ánimo. No, ¿yo por qué? ¿Quién dice? No, demuéstremelo. Usted es el problema, usted. Y después puede estar, sí, no, que bien linda la hermana, bien bipolar. Pero una persona inconstante y de doble ánimo nunca está consciente de que sí tiene ese problema. Y aquí Santiago dice que el problema es esa inconstancia en la vida. Mire, vamos a leer un pasaje que tiene varios versículos, son 7 versículos, en Ezequiel capítulo 16, pero quiero que lo busque, porque esta tercera ocasión, o esta tercera razón, es bien delicada. Ezequiel capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Ezequiel 16 del 13 en adelante. Vea por qué no, otra razón por la cual no le damos el fruto al Señor. Porque tomamos el fruto para nosotros mismos. Ezequiel 16:13 dice: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Aquí el Señor está hablando a su pueblo, a Jerusalén. Versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Un paréntesis. ¿De qué está hablando aquí el Señor? El Señor está diciendo, yo te di una hermosura, yo puse una hermosura en ti, y todos los demás vieron tu hermosura. Yo la puse en ti. Es mía, dice el Señor. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. ¿Qué problema estamos viendo acá? El problema que vemos acá es cómo Dios muchas veces nos bendice, y viene de Dios, y nosotros reconocemos y decimos, Señor, gracias porque tú me diste este trabajo. Señor, gracias porque tú me sanaste en esto. Señor, gracias porque tú... Pero dice que después, la bendición que Él nos ha dado, dice que la agarramos para nosotros
y ya no honramos al Señor con ella, sino que la bendición de Dios se convierte en la causa para alejarnos de Dios. Es como cuando alguien dice, fíjese que miren, en una rifa que hicieron ahí me saqué este carro, fíjese, mira, un carro último modelo, año 2024, 0 kilómetros. Y mire, y entonces nos vemos el domingo, no puedo, fíjese, tengo que llevarlo al taller para el mantenimiento. Y después que tengo que cuidarlo porque fíjese que ahí donde vivo se lo pueden robar. No, es que fíjese que tengo que... Y entonces la bendición de Dios se convierte en una atadura para alejarnos de Dios. Y la agarramos para nosotros mismos. Y echamos a perder la hermosura de Dios, la bendición de Dios. En lugar de honrar a Dios con aquello, la bendición de Dios se convierte en un amo para nosotros. Y entonces ya es tiempo para otras cosas. ¿Por qué no damos el fruto entonces? Porque nos tomamos la obra de Dios, las bendiciones de Dios para nosotros mismos, para nuestra perdición. Y aquello que Dios nos bendijo, aquello que Dios nos dio, se convierte en una cadena, en una atadura para nosotros. Y el último problema que vemos es cuando queremos dar el fruto por nuestro propio esfuerzo. Cuando nosotros nos preocupamos, nos esforzamos y queremos hacer la obra de Dios, honrar a Dios, y queremos pasar 3 horas orando de rodillas, y queremos pasar 5 horas leyendo la Biblia, y queremos, no está mal, hermano, el problema no es ese. El problema es cuando nosotros queremos hacer en nuestro propio esfuerzo la obra que Dios tiene preparada. Romanos capítulo 7, versículo 5 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. No podemos producir nada bueno de nosotros mismos. No podemos producir nada agradable a Dios de nuestro propio esfuerzo si el Señor no lo hace. Ningún tipo de esfuerzo propio dará frutos espirituales, porque se requiere una entrega total de nuestra propia voluntad a Dios, que pueda obedecer las palabras de Jesús en las situaciones del diario vivir, de tal manera que el fruto pueda brotar por sí solo en nuestras vidas. Concluimos con esto, hermanos, de que el Señor resucitó venciendo al maligno, quien tenía el imperio de la muerte y el pecado. El Señor resucitó para que usted y yo seamos libres de esa atadura del maligno, para que usted y yo podamos tener la libertad de llevar el fruto agradable a Dios. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Que nosotros ya no vivamos para el placer nuestro, para nuestras metas, nuestros objetivos que yo quiero alcanzar, que yo quiero tener, ya no más, sino que dice que nosotros podamos vivir para aquel que resucitó de entre los muertos, cuya fecha recordamos este día, que el Señor resucitó al tercer día. Y por eso podemos decir hoy que el Señor es el Rey soberano, el Dios todopoderoso que venció la muerte. Mire, hermano, hermana, nuestro Dios
por medio de Jesucristo, resucitó y venció. Y ese mismo poder en Cristo, ese mismo poder en Cristo es el que ahora está en nuestros corazones para que lleve fruto. Es el mismo poder que venció, es el mismo poder en la palabra de Dios que es eficaz para que lleve el fruto. Y no nos desanimemos y digamos, sí Señor, Señor, obra en mí para poder dar el fruto que tú esperas en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque escogiste nuestra vida, Señor. Señor, gracias porque sin merecerlo, tú decidiste llamarnos para conocerte, para ser salvos, para llevar fruto desde el primer día. Desde el primer día. Señor, pero muchos nos hemos detenido, nos hemos estancado, nos hemos desviado. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos tenido una vida de la cual tú no eres digno, Señor. Nuestra vida pecaminosa no es digna, Señor, para ti. Señor, transfórmanos. Señor, obra. Señor, haz tú un milagro en mi vida.